la Fundación Barreiro, ¿verdad? Fundación Barreiro. Barreiro, en homenaje a Carmelo Barreiro, mi padre, que en el año 16 fundó en Rafaela, Santa Fe, un sanatorio y ahí comenzó una dinastía de médicos Barreiro. Hoy hay 7 doctores Barreiro de la tercera y cuarta generación en Rafaela. Doctor, usted tiene una amplia y vasta experiencia respecto a las enfermedades que ataque y ataja a los hombres en particular, que es la próstata. Y usted ha hecho de todo esto toda una maravilla de trabajo científico. Cuéntenos, primeramente vamos a hablar de 2 temas. Sobre el tema de próstata, sobre su seguridad de que no es aconsejable operarla, y luego vamos a preguntarle quién es el doctor Barreiro realmente. Desde 1964 yo vivía en África, trabajando allí, 17 años estuve. Me carteaba con Perón, yo le escribía 5 cartas y él me contestaba una y yo me quedaba contento. Perón era un hombre muy ocupado, él vivía en Madrid. Y un día me escribe que no andaba bien. Yo de la próstata, hasta ese momento no tenía la idea más que un médico joven que se recibe y tiene que dar urología. Entonces aprovecho y tomo vacaciones después de 4 años. Yo lo había conocido a Perón por primera vez allá el 7 de agosto de 1960. Hacía 4 años que no lo veía. Llego y lo encuentro mal, deteriorado. Le digo, general, ¿qué le pasa? No anda bien usted. Doctor, es verdad, dice. Barreiro me decía. Es verdad, dice. Me operé de la próstata en marzo, esto era en noviembre. Me operé en marzo y quedé mal. Y ahí Perón, que era un hombre muy informado de asuntos médicos, porque Perón había estudiado las primeras materias y quería ser médico. Después tuvo que dejar porque era caro y entró al colegio militar con una beca. Perón era pobre. Bueno, entonces... Perdón, pobre, y usted descubrió algo más. No solamente era pobre. Era indio. A eso iba, ¿eh? Era indio tehuelche. Tenía el 90% del genoma de la abuela, más que de la madre. La abuela materna, Mercedes Toledo y Gauna, una india pura tehuelche o aoniquén, porque hablaban el aonidish, que había nacido en los Pagos del Azul, toda esa zona del sur de Buenos Aires, todo eso era territorio indígena. Y apareció por lobos, nadie sabe por cuenta y cargo de qué Huinca es el blanco, o de qué malón, porque las mujeres eran traídas por los malones. Y Perón tenía el 90%. Lo que pasa que tenía una educación militar, se cortaba bien el cabello, y después tenía la herencia de los padres. El padre de Perón había sido el hijo del profesor Tomás Liberato Perón, médico, senador mitrista que luchó en la guerra de Paraguay y también se destacó en la epidemia de fiebre amarilla. Entonces tenía, por un lado, gente educada, altamente educada, y por otro lado gente analfabeta, porque pobres los indios no tenían educación. De manera que Perón me habla del tema de la próstata, regresando al tema, y me dice, allí era época del 64, en plena Guerra Fría. Allí Barreiro, en Checoslovaquia, en Praga y en Moscú, hay gente que ha hecho muy buenos trabajos sobre este tema. Y le digo, pero ¿y por qué en Checoslovaquia, detrás de la cortina de hierro, y no en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos se basan en el sistema capitalista y entonces lo que maneja es la industria farmacéutica. Ya en aquella época, me estaba hablando eso, hace 60 años, y en cambio esta gente prescinde del debe y haber, están en otra cosa, el comunismo. O sea, era visionario Perón. Era visionario.
era un visionario, un gran visionario. Te decía 50 años antes lo que iba a pasar. Y vos lo escuchabas y decías, sí, claro. Y te tuvieron que pasar todas estas décadas para darte cuenta quién fue Perón. Entonces me convenció que vaya, consiga toda esa información y la traiga. Él quería saber. Fui por 2 días, porque estaba apurado, quería seguir mi viaje por París y por Londres, tenía otros compromisos contraídos, aprovechando el viaje. Fui por 2 días porque no le podía decir que no a Perón. Me quedé 26 días, me enloquecí con lo que aprendí. Vi un cuadrilátero que es entre Moscú, Berlín, Bucarest y Zúrich, donde está toda la sapiencia en ese momento médica del mundo. Ubiquemos a la gente. ¿Qué edad tenía ese momento, doctor? ¿Quién? Usted. Y yo soy del 29, imagínate que poner el 35 años. O sea, todo el cerebro abierto para recibir toda la información. 5 años tenía, sí. Bueno, entonces cuando le traje esto, le gustó mucho a Perón, me dice, bueno, tráteme, métale, cosa que yo me agarré una rabieta y un susto, porque imagínate, tratarlo a Perón, la responsabilidad que cabía. Pero después se fue arreglando el asunto, con 2 médicos alemanes que yo había trabado mucha amistad y que, siendo alemanes, vivían en Europa, al lado, cerca de Madrid. Yo estaba en el corazón africano, en Liberia. Tenía que viajar. Y viajaba 3 o 4 veces al año y manejábamos con los médicos alemanes. Lo tratamos 65, 66, 67, 68 y en noviembre del 69 le dimos de alta, curado estaba Perón. Muy bien, muy bien. De manera que así yo comencé el interés, me enganchó el general Perón con este tema de la próstata. Cuando continué con esto y cuando regresé a Buenos Aires en el 84, ya me establecí como un investigador del tema prostático. Estamos hablando de una época donde no había ecografía, donde no había elementos para poder ver desde afuera lo que pasaba dentro del cuerpo. Ecografías ya no estaban las ecografías eco, Doppler, color como hay ahora, pero había ecografías, había estudios. Pero bueno, el interés lo tomé desde esa época y fundé los cimientos de la fundación, valga la redundancia, ¿no? Ya tenía yo la idea de la fundación, que le puse el nombre de mi padre, que fue un médico muy famoso, fue diputado nacional, presidente de la Comisión de Higiene en 1946, fue el que le votó el presupuesto de 1.000 millones a Carrillo para que el ministro de Salud transformara aquel viejo Departamento Nacional de Higiene en el monstruo que hizo Ministerio de Salud Pública de la Nación, que era el pilar de la asistencia social o la justicia social de Perón y Evita. Antes que siga, diputado, ¿de qué partido era su papá? Diputado nosotros. Él entró, yo tenía 16 años. Los Barreiros entramos por la Junta Renovadora Alén Irigoyen Perón. Éramos radicales, pero radicales de la junta esta que te digo, que junto con el Partido Laborista formó después el Partido Peronista. O sea, que ya votaban cuando había propuestas importantes e interesantes. El hecho de Carrillo demuestra eso, que no había banderías políticas, sino la necesidad de crecer. Pero la gente que entró por la Junta Renovadora, que hubieron distinguidísimos senadores y diputados, ya eran peronistas, directamente peronistas. Por eso se vio esa categoría, Alén, Irigoyen, Perón. Se conceptuó eso. De manera que los otros, los radicales del pueblo, eran alvearistas, antipersonalistas.
son los que le hicieron el diario y la revolución a Irigoyen. Oye, el famoso...